debate, porque nos enriquece más, ¿no?, a quienes no somos especialistas, y creo que todos tenemos un común denominador de lograr defender al consumidor. Vamos a pasar al próximo expositor, el doctor Walter Krieger, y le vamos a pedir a la secretaria que lea el resumen del currículum. El doctor Walter Krieger es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado, posgraduado en Derecho y Emergencia Económica, Universidad Daniel Pelado, Apolón, España, profesor de contratos civiles y comerciales en la Universidad de Buenos Aires. Escuchamos muy mal, pero bueno, la verdad que yo no escucho, no sé el resto, pero vamos a obviar el currículum. Bueno. Disculpe, doctor Krieger, pero bueno, sabemos de su trayectoria y lo vamos a poner a consideración de los miembros de su currículum. Adelante, doctor. Buenos días, senador, muchas gracias. Lo del currículum es lo de menos, lo importante es el debate y el intercambio de ideas. Agradezco profundamente la invitación a participar de esta comisión, a ser parte de este debate que es por demás apasionante. Y quiero empezar a recalcar algo que dijo el doctor Baroselli, que también recalcó el profesor Junchen Bass, que es el altísimo grado de consenso que se observa en la clase política respecto de la necesidad de un código de defensa al consumidor, de la necesidad de actualizar la ley 24240. Recordemos cómo era el mundo en el año 93, cuando salió la 24240, conectarse a internet era a través de teléfonos que hacían un ruido fabuloso, el celular era un zapato así de gigante, la medicina prepaga era un negocio incipiente, y hoy no podemos pensar la tutela de los consumidores sin pensar en internet, sin pensar en telefonía celular, sin pensar en medicina prepaga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se impone claramente la necesidad de actualizar. Se celebra el consenso que hay, insisto, en la clase política de la necesidad de esta actualización. Consenso que además se ve manifestado en que, tanto en el proyecto que estamos conversando, que está aquí en el Senado, como en el proyecto que expuso Sebastián Baroselli, de la diputada Schwinn del Frente de Todos, como el proyecto 3143 de Juntos por el Cambio, firmado por los diputados Cornejo y Mestre. Si uno los pone plano sobre plano, los tres proyectos, se observa que la coincidencia entre los tres ronda entre el 75 y el 80% del articulado. O sea, las observaciones que tengo yo para hacer, que son 10, 12 observaciones, sumadas, y algunas son profundizar un poco lo que ya marcaron Álvarez Rondo y Baroselli y Junchen Bass, son sustanciales y claramente fáciles de consensuar. Digo, me resultaría demasiado sorprendente que en un código que proyecta 184 artículos no podamos construir un consenso sobre 12 o 15 normas que están en debate y que claramente pueden ser mejorables, para, como decía el profesor Junchen, tengamos un código de defensa del consumidor, que es lo que urgentemente necesitamos para la protección de los vulnerables. Respecto de estos proyectos y del que está en el Senado, destaco la sistematización que propone, un código, dejamos de tener normas sueltas, dejamos de tener parches por acá, modificaciones parciales a la norma por allá, para tener un sistema de protección del consumidor, sistema que además se va a tener que integrar por imperio del artículo 1 del Código Civil y Comercial y del diálogo de fuentes, con el propio Código Civil y Comercial, con el artículo 42 de la Constitución, con el 41 también, con el derecho a la salud y a un ambiente sano, con el artículo 43, con los procesos de amparo y habeas data eventualmente, y con también los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, un código nos permite sistematizar y darle autonomía al derecho del consumidor, superar la discusión de si es un derecho privado, si es un derecho público, y entender que es un derecho autónomo con características propias. Y como derecho propio y características propias que es, el artículo 5 del proyecto me parece que es el eje central de la cuestión, con la declaración de los principios que van a regir en la materia. Comparto un poco lo que decía el doctor Junchen respecto de las novedades que nos trae
Álvarez Arrondo y la necesidad de hacer hincapié justamente en los principios. Si la ley 24240 con su modificación del año 2008, la 26361, en alguna medida nos ha permitido resolver algunos de los problemas de la actualidad, es porque justamente es una norma basada en principios y no en reglas tan estrictas, salvo en aquellas cuestiones donde necesariamente, como puede ser la prescripción, necesitamos imponer reglas. Las normas protectorias de los consumidores necesitan de una técnica legislativa principiológica porque es lo que las preserva del paso del tiempo. Lo que nos planteaba Álvarez Arrondo es solamente, seguramente, el puntapié inicial de muchísimos cambios que van a seguir sucediendo y que hoy no podemos avisorar. Era como pedirle a Vélez Arfiel que legisle sobre derecho del consumidor. Aunque hubiera querido, no hubiera podido porque no lo hubiera podido avisorar jamás. Por lo tanto, la manera de mantener la vigencia de un código es legislándolo en base a principios que puedan ser aplicados después por los jueces a los casos concretos. Me parece también un avance importante la consagración normativa del concepto de consumidor hipervulnerable. Sobre esto ya habló también Sebastián, y la resolución 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, pero entender que la protección del vulnerable dentro de los vulnerables merece una particular atención para poder ser eficaces en las soluciones. No es lo mismo el deber de información que tiene el fabricante de un producto que el fabricante de juguetes, por ejemplo, que tiene que hacer un manual de instrucciones para un chico, ¿no? Y claramente va a tener que adaptar ese manual de uso a el público para el cual está dirigido su producto, o productos médicos que no pueden seguir teniendo en sus prospectos terminología médica que no pueden ser comprendidos por el común de la gente. Entonces, adaptar o tomar el concepto de hipervulnerable importa dotar de eficacia las medidas para que todos podamos ser protegidos adecuadamente. Y lo otro que también me parece que es digno de destacar es el tema de los mandatos al Estado, a la administración pública nacional, al Poder Judicial, de cuáles deben ser los lineamientos de políticas públicas que deben seguirse en materia de tutela, de manera de que quede plasmado en un código que la protección del consumidor es una política de Estado, que no depende de los vaivenes del gobierno de turno, que no depende de quién va a ser el funcionario que esté, sino que hay una política de Estado y un camino a seguir por el país en la protección de los consumidores. Me parece que eso es una cuestión esencial para darle continuidad al sistema. Viendo un poco las críticas o a qué podemos apuntar para mejorar este proyecto que está en tratamiento, me parece importante señalar que en el artículo 51, cuando habla de los vicios sobre el producto, habla de vicios de inadecuación. Y eso nos generaría algún retroceso con la normativa hoy vigente, ¿no? La norma parecería decir que el proveedor debe responder cuando el producto no cumpla con las expectativas del consumidor, cuando el producto no funcione y demás. Y la normativa que hoy tenemos vigente, y lo que se propone es que se deje tal como está, habla de vicios a secas, ¿no? Entonces, si el auto tiene un rayón, me lo venden con un bollo de chapa o algún problema solucionable, que también sea considerado vicio y pueda ser atacado y protegido por la Ley de Defensa del Consumidor, que no quede solamente en la cuestión de inadecuación. Me parece que esa palabra estaría sobrando. El otro problema que tenemos, y esto replica una cuestión de la actual Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 61, plantea que cuando la reparación del producto no sea satisfactoria, el consumidor tiene el derecho a la devolución del precio. Claro, la ley de 24240 fue en el año 93, con plena ley de convertibilidad que había empezado a funcionar y donde la tasa de inflación en nuestro país era de 0 o 0,1. Y por lo tanto la norma de ese entonces, y se mantiene hoy vigente, dice que la devolución del precio es conforme lo que pagó el consumidor al momento de adquirir el producto, ¿no? Digo, esto no puede sostenerse en nuestra realidad, donde si yo tardé 6 meses, adquirí un producto hoy y me lo van a devolver dentro de 6 meses, el producto claramente no es el mismo. Entonces, ahí habría que introducir una modificación en el artículo 61 diciendo que el valor de lo que debe restituir el proveedor cuando tiene que devolver el producto es el valor del producto en plaza al momento de la restitución y no al momento de la adquisición del bien, porque si no lo dejaríamos al consumidor soportando los vaivenes de la inflación, devaluaciones, etcétera, etcétera. Respecto de lo que dijo el profesor Schulgen en materia de pagaré y sobreendeudamiento,
Coincido el tema de marcar el monto de presunciones y me acordé, me hice ahí la nota marginal a los apuntes que tenía. El caso de Italia, Italia pone como monto mínimo los 500.000 euros, o sea, como monto mínimo, y la explicación que tuve la posibilidad de tener de algunos profesores italianos es que justamente se puso un monto tan alto porque si no se quedaba excluido todos los créditos hipotecarios y los créditos bancarios para la refacción de vivienda, los créditos para la adquisición de una vivienda. Entonces, todas esas situaciones que claramente constituyen relaciones de consumo deberían estar abarcadas. Por lo tanto, necesariamente la protección del crédito de consumo debe tener presunciones que estén relacionadas con el valor de la vivienda. Podría ser los montos que se establecen para una vivienda única y familiar o para primera vivienda, pero habría que pensar que el monto de un inmueble debería ser el piso mínimo y no los 94.000 pesos, que además no hay fórmula de actualización. Entonces, hace 2 años, cuando se hizo este proyecto, 94.000 pesos quizás era una suma elevada. Hoy, como decía el profesor Junchen, no adquirimos ni siquiera un 0 kilómetro. Entonces, ahí tendremos que mirar. Respecto del pagaré de consumo, comparto la posición personalmente de que el pagaré no puede ser un instrumento válido para plasmar un crédito de consumo, sin perjuicio de lo cual reconozco que hay una dificultad ahí para que haya crédito al consumo. La pregunta o el problema que nos devela el pagaré de consumo es otra cuestión que hay en mora en el Congreso de la Nación, que es el traspaso de la justicia del consumo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la creación en las distintas jurisdicciones locales de una justicia especializada en derecho de consumo. Porque supongamos que tomamos la normativa que está ahora de la posibilidad de integrar al pagaré de consumo el mutuo o el contrato que dio origen a esa deuda. La pregunta que nos sigue a continuación es, ¿para qué? ¿Qué hacemos con eso? Vamos a discutir el fondo de la cuestión, las normas procesales vigentes no nos lo permiten. Supongamos que el proveedor incumplió esto que decía el profesor Junchen de el préstamo responsable y el proveedor no aconsejó, lo incentivó a endeudarse más allá de sus posibilidades. No se dio cumplimiento a esto que establece el artículo 79 del préstamo responsable. ¿Cómo podríamos discutir esa situación en un proceso ejecutivo de un pagaré de consumo donde eventualmente la integración del título lo único que permitiría es constatar que los números que están en el pagaré sean los mismos que están en el contrato y cuáles serían eventualmente los intereses pactados? Parece que permitir la integración del título nos genera todo un problema procesal, no solamente hacia el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en los ordenamientos jurídicos locales, donde no está prevista una ejecución diferenciada para los procesos de consumo que habría que evitar, so pena de que el consumidor no puede anteponer un montón de defensas que la propia norma le reconoce. Respecto del tema de los portales y de intermediaciones, comparto la posición de Barosel y de Álvarez Larrondo y del profesor Junchen de que hay que ir hacia una responsabilidad objetiva y de resultado. En este sentido, creo que hay que tener presente que las Naciones Unidas, en sus directrices para la protección de la defensa del consumidor, ordenan o recomiendan, mejor dicho, a los estados que el comercio electrónico, la protección en medios digitales, reciba por lo menos la misma protección que se recibe en la contratación física. Y es por lo menos, es un piso, no es un techo la directriz de Naciones Unidas. En nuestra doctrina, además, esta discusión ya se ha dado respecto de cuál es el alcance de la responsabilidad de los portales. Tenemos el fallo CLAPS de la Cámara Civil de la Sala K, y además en el derecho argentino existen lo que son las jornadas nacionales de derecho civil, donde una vez cada 2 años nos reunimos todos los profesores de todas las universidades de todo el país a discutir temas puntuales. El tema de los portales se discutió hace 6 años en las jornadas nacionales de Bahía Blanca, y la comisión que discutió esta cuestión con profesores como Pizarro, como Molina Quiroga, etcétera, etcétera, coincidió por unanimidad en señalar que la responsabilidad de los portales debía ser objetiva y de resultado.
Por lo tanto, me parece que estas conclusiones deberían ser contundentemente plasmadas en este artículo 73 y no mantener la relación propuesta en el texto que está a consideración del Senado, no así en los dos proyectos de diputados, que plantean un antecedente de la Cámara Comercial, que es el fallo Kosten, fallo que ha merecido muchas críticas por parte de la doctrina, principalmente porque se paró en un antecedente del Tribunal Europeo, que es el fallo L'Oréal con Amazon, pero lo que se está discutiendo en ese fallo del Tribunal Europeo no tenía nada que ver con la protección del consumidor, sino que era una acción de la marca L'Oréal contra Amazon por permitir la venta de productos falsificados en sus portales, ¿no? Entonces, una cosa es la discusión de la responsabilidad entre empresas, donde hay otras normas de juego, y otra cosa es la responsabilidad de estos portales frente a los consumidores que merecen estas consideraciones. Otra cuestión importante para considerar en el artículo 109, cuando se habla de cuál es el concepto de producto, habría que agregar ahí los productos agrícolas y mineros, ¿no? Aparece el producto manufacturado, el producto elaborado, y el agua, la luz, el gas, pero me parece que la necesidad de considerar a los alimentos agrícolas y a los elementos de la minería como producto que llega al mercado es esencial. Esta discusión ya existió en Europa cuando se discutió el problema de la gente que tenía consecuencias dañosas por consumir animales que habían padecido la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces, me parece que la necesidad de incluir los productos agrícolas, ganaderos y mineros como producto que está alcanzado por la legislación de los consumidores es esencial. Además, eso nos abre la puerta a discutir también todas las consecuencias de los agrotóxicos y demás sobre la población, ¿no? Que no es un tema para nada menor, sino por el contrario, son fuentes de daños masivos en áreas rurales. También hay otra cuestión para pensar en el artículo 113, cuando habla de la prueba del defecto del producto. Dice que el consumidor es el que tiene que probar el defecto. Y esto no es lo que la Corte Suprema ha dicho en el fallo de Ledesma con Metrovías, sino que el consumidor lo que tiene que probar cuando reclama un daño por un defecto de un producto es la relación de causalidad entre el daño y la relación de consumo en sí misma. Y por lo tanto, quien tiene que probar la ruptura de la relación de causalidad es el proveedor, que por lo tanto quien tiene que demostrar que no es el producto el que ha causado el daño es el proveedor y no el consumidor. Al producto, aun cuando no tenga ningún defecto, si causa un daño porque no se cumplió con el deber de información respecto de cuál era su uso adecuado o si tenía algún vicio oculto, también debe ser responsabilidad del proveedor. Y eventualmente, si el daño es causado... Vamos redondeando, por favor. Sí, me quedan 2 puntitos y ya lo cerramos. El otro punto que está relacionado con esto es el artículo de eximentes de responsabilidad, donde se plantea que la ruptura de la relación de causalidad se hace en los términos del artículo 1722 del Código Civil y Comercial. Ahí lo que habría que aclarar justamente es lo que dijo la Corte en Ledesma con Metrovías, que la ruptura de la relación de causalidad es respecto al daño y la relación de consumo, y no la ruptura de la relación de causalidad con el daño. Donde sí disiento con el doctor Baroselli es con el tema de la autoridad de aplicación descentralizada. Una realidad que tenemos y una dificultad que afrontamos en materia de derecho consumidor es que la localización del derecho al consumidor y la aplicación descentralizada ha derivado en que haya distintos estándares de protección, distintos conceptos, consumidores que a lo largo y ancho del país están muy bien protegidos porque hay autoridades que funcionan muy bien y consumidores que en sus lugares no tienen ni siquiera autoridad de aplicación. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que ha municipalizado la protección de los consumidores, ¿no? Entonces, la creación de un ente descentralizado, fuerte, que pueda unificar criterios, me parece que puede mejorar sustancialmente la tutela de los consumidores, funcionando en paralelo con la Dirección Nacional y con las autoridades provinciales. Por último, quiero destacar a Sebastián Baroselli como funcionario. Creo que es un funcionario absolutamente probo, no solamente en cuanto a su honestidad, sino en cuanto a su capacidad. Lo conozco hace muchos años y me consta de que es un excelente director y que hace un laburo realmente muy bueno.
y volver a llamarlos al consenso, a terminar de pulir estos 10, 12 artículos que están en debate para poder tener un código de defensa del consumidor que va a ser la mejor manera de afianzar la justicia y proveer al bien común. Muchísimas gracias. Muchas gracias.